Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 28 de julio del año 2025. Les recuerdo que la mayoría de los programas pues se me facilita mucho compartirlos en la plataforma de ebooks. Así que ahí podrán escuchar. Ya abrí un nuevo portal en hroficial.blogspot.com, donde podrán escuchar todos los programas podcast. El día de hoy tengo un programa muy interesante, muy importante, sobre la masacre de Angola de 1977, cometida por tropas comunistas de Cuba enviadas por Fidel Castro para imponer un régimen comunista, en el que se utilizan una serie de camiones lanzamisiles conocidos como Katyushas, que pues lamentablemente ocasionan la muerte de más de 100,000 personas. Yo comencé a hacer radiodifusión en eBooks España y por tanto pues les recomiendo que descarguen la aplicación, porque sobre todo durante los problemas de confinamientos, los problemas de censura, la plataforma de eBooks fue una de las garantías de nuestra libertad de expresión. De hecho ahí hay infinidad de programas que pues por una o por otra razón no se pueden pasar a las plataformas, vamos a decir, convencionales del internet. Pues bueno, vamos a comenzar con esto, y ya sabes que si te gusta este programa es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar. Suscríbete al canal, conviértete en suscriptor premium. Gracias por estar aquí y bueno, pues comenzamos. Comenzamos con portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Los resúmenes de noticias pues ya están presentes en ebooks. Bueno, pues Reforma tiene hoy como principal titular: de pura banca, clientes ante riesgo de lavado de dinero. Ahora sí, gracias a Donald Trump, la banca internacional, muchos de ellos son bancos sionistas, están revisando minuciosamente sus clientes, preocupados de que pueda haber dinero del narcotráfico, una cosa que nunca les preocupaba, al fin les está preocupando, que pudiera haber dinero del narcotráfico y que por esa circunstancia pues pudiera ocurrirles lo que le está pasando a los bancos de Alfonso Romo Garza. Bueno, pues revisan cuentas de sus usuarios tras advertencia de Estados Unidos. Dice la banca que no hay, la Asociación Nacional de Bancos Mexicanos pues dice que no, que de ninguna forma hay más narcotraficantes en la banca mexicana, que solamente son los bancos de Alfonso Romo, exsecretario, recordémoslo siempre, jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Dice que no hay más instituciones con ese problemita, con ese enorme problema, con más influencia por el tamaño de su operación. Los principales bancos del sistema financiero que estarían en riesgo de tener operaciones de dinero ilícito, pues obviamente es por el tamaño. No estamos diciendo que sea intencional, pero podría tener en algún momento algún problema BBVA, que tiene más de 3.402.992 clientes. De ahí le sigue otro banco español que tiene presencia en México, que es Grupo Santander, con 2.030.107 clientes.
Y de ahí le sigue Grupo Financiero Banorte, que tiene 1.9 millones de pesos que estuvieron moviendo en 2025. Por el tamaño de su operación, estos integrantes del sistema financiero mexicano son designados como bancos importantes del sistema local. De ahí, bueno, pues de estos tres primeros, ya luego está Banamex, HSBC, Scotiabank y uno muy importante que es Inbursa de Carlos Slim. Entonces, bueno, pues dicen que están revisando, ahora sí están depurando sus clientes. José Antonio Quesada Palacios, ex vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e integrante del Consejo Directivo del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, el IMEF, indicó que esta estrategia, conocida como de-risking, está ocurriendo en bancos importantes de México como BBVA, Banorte, Santander, Banamex, Scotiabank, que bueno, Banamex, por cierto, es otro de esos bancos fuertemente relacionado con los Slim. Inbursa, otro, pues estarían revisando que sus operaciones no vayan a ser de procedencia ilícita. Pero pues yo con anterioridad había escuchado como que eso no les preocupaba, antes de Donald Trump como que eso no les preocupaba mucho. Dan revés a empresarios ligados al caso Segalmex. Un tribunal rechazó anular una prueba clave contra el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, accionistas de una financiera que ilegalmente recibió 800 millones de pesos de Segalmex para colocarlos en el mercado bursátil. Pues ese escándalo de corrupción en seguridad alimentaria de México durante el gobierno de López Obrador está muy lejos de solucionarse. Según la Fiscalía General de la República, los Dávila, propietarios de Corporación en Asesoría de Finanzas, con sede en Chiapas, recibieron los recursos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando René Gaviria, pues es el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, avaló, a pesar de que había reportes de corrupción, pues les avaló la entrega de fuertes cantidades de recursos, a pesar de las advertencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora el Tribunal Colegiado en materia de lo penal, pues determinó que no se van a rechazar las pruebas que se han presentado. Un tribunal pues se niega a anular estas pruebas clave durante el caso. Alertan desapariciones en 6 alcaldías. En Tlalpan, donde recientemente estuvo Claudia Sheinbaum, pues es prioritario. La comisión de búsqueda habla de muchas desapariciones, hablamos de un orden superior a los 249 en Tlalpan, pero pues también hay desaparecidos en otros como el Gustavo Madero con 657, en Álvaro Obregón con 593, en Iztapalapa con 286, y hay otras partes de la misma Álvaro Obregón donde también se reportan personas desaparecidas según este mapa. Asesinan a médico en Veracruz para tratar de quitarle su camioneta. Caso trágico, cirujano dentista de apellido Rodríguez, vamos a ampliar esto, pues lo privaron de la vida para intentar quitarle su camioneta. Y bueno, ya vieron que mientras tanto, pues Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues se anda paseando por Tokio, Japón, pues gastándose aproximadamente 398 mil pesos en lujos que, pues, vamos a decir, el 99% de los mexicanos no tienen. Asesinan en Veracruz médico por su camioneta. El cirujano dentista de nombre Ripsaim Rodríguez Reta
fue privado de la vida durante la noche del sábado en un asalto para quitarle su camioneta, esto en el municipio de Boca del Río, Veracruz. En paz descanse, los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas, sujetos armados lo interceptaron. Esto en fraccionamiento Costa de Oro. Y entonces, pues vemos que es un foco rojo, ya no es un foco rojo, ya es un incendio, lo que hay en Veracruz. No es solamente el caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, que fue asesinada por extorsionadores. Ella era taxista y la extorsionan y la obligan a grabar un narcomensaje diciéndole a sus compañeros que con la mafia no se juega. Aparece una fotografía también en el periódico Reforma de, pues vamos a decir, personalidades muy importantes del cine estadounidense, pero también del cine internacional, que es George Lucas. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Es George Lucas con Guillermo del Toro. Se conocen. Nave espacial de arte. El creador de La Guerra de las Galaxias, George Lucas, abrirá al público su colección de arte en 2026, el Lucas Museum of Narrative Art, con pinturas de Frida Kahlo incluidas en Los Ángeles, California. Bueno, pues esto es simplemente un mensaje muy probablemente con dedicatoria para todos nosotros que hemos hablado fuerte y tupido sobre el señor George Lucas, ¿no? Al que yo consideraba como uno de los directores, que lo es seguramente, o al menos esa es su firma, es su nombre, de los directores de cine más destacados, más importantes del mundo, junto con Steven Spielberg, de los más reconocidos, ¿no? Con una trayectoria y sobre todo de los más ricos y el mejor pagado de todos los tiempos, aparentemente realizador de espectaculares efectos especiales, incluso creador de cámaras que pues el cine de hoy no se podría entender sin su innovación tecnológica, pero pues también pues George Lucas tiene esto, ¿no? Está con Guillermo del Toro y sabemos perfectamente que Guillermo del Toro es un practicante del ocultismo. Por otro lado, pues esto de exponer pinturas, obras de arte de la judeo-mexicana Frida Kahlo, que sabemos que siempre estuvo ligada al Partido Comunista, pero también a la élite Illuminati que había contratado a Diego para hacer pues obras en el Rockefeller Center. Sabemos cuál es el signo político, el credo que tienen estas personalidades tan destacadas. Reafirma Oscar Piastri de McLaren, consiguió la sexta victoria en la Fórmula 1, subió a lo más alto del podio en el GP de Bélgica, en el aumento de su ventaja ante el campeonato de pilotos. Yo aquí no voy a dejar tan fácilmente esto porque pues es la prueba de cómo es que estos artistas, bueno, actores, directores de cine, pues están muy fuertemente relacionados o enganchados con lo que es, ¿qué? Pues la obra de Frida Kahlo, ¿no? La obra ocultista de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y es un signo que ellos tienen todos en común. Bueno, incluso durante el fin de semana, para los que están en los chats de WhatsApp, de Telegram, pues les comentaba cuál es la conexión, por ejemplo, entre el criminal presidente Luis Echeverría Álvarez y su esposa de apellido Zuno Arce. Zuno Arce, que era pues hija del que fuera 2 veces gobernador del estado de Jalisco, que era un masón socialista que participó activamente en la persecución contra católicos durante la Guerra Cristera, que algunos pues la deberían de considerar como una especie de guerra civil en la que pues el pueblo de México, el pueblo católico, se rebela contra los abusos de un estado masón moderno, anticristiano, que utiliza pues el mismo ejército para perseguir la fe católica.
Y bueno, pues precisamente de eso yo creo que vamos a dejar un poco las portadas y vamos a hablar un poco, solo un poco de esto, solo un poco de esto. Rápidamente un poco de esto. Por ejemplo, durante el fin de semana, un participante del grupo, Juan Carlos N., nos comparte esta importante publicación. Dice: La batalla de los seminaristas. Se cumplen 100 años desde que desalojaron a los religiosos. Y lo publicó el periódico Mural. Hubo días en que las campanas prefirieron callar. Hubo jornadas en las que el silencio de las iglesias, más que reflejar resignación, mostraban rabia e impotencia. Hubo horas en que los seminaristas tuvieron que resistir vejaciones por su fe. Entre el 27 y 28 de julio de 1925, la policía cometió abusos en contra de los religiosos, de los seminaristas. Luego, los despojos del seminario mayor y menor. Sin embargo, para comprender mejor los hechos es necesario voltear a ver lo sucedido el 22 de diciembre de 1924. El primer desalojo. De acuerdo con el arzobispo de Guadalajara, la tercera sede del seminario la proyectó y le dio vida Antonio Arronis Topete entre 1892 y 1914, y ocupó el lugar donde antes estuvo el convento de monjas agustinas Recoletas, salvándose tan solo de este conjunto el templo de Santa Mónica. A partir de 1914, su localización fue errática, pero al menos en 1924 tanto el seminario mayor como el menor se encontraban en la antigua casa de ejercicios de San Sebastián de Analco. El 22 de diciembre de 1924, el entonces gobierno de don José Guadalupe Zuno llevó a cabo una estratagema en contra de los religiosos. Según reportes periodísticos de la época, frente a Palacio de Gobierno se encontraba un camión lleno de policías. Incluso hay una ilustración, pero lamentablemente no puedo mostrarla. No lo proyecta bien. Armados con rifles y tan solo esperaban órdenes. Fue cerca de las 14 horas que emprendieron el camino hacia la plaza de San Sebastián de Analco. El doctor Ignacio Chávez, presidente del Consejo Superior de Salubridad del Estado, acompañado de subalternos, gente a sus órdenes, hizo una supuesta inspección de salubridad. Apenas con unos minutos de haber ingresado, ya había dictaminado que no había condiciones propicias de higiene, por lo que había que clausurar el lugar. Era la señal para el teniente coronel David López. Con violencia, los uniformados entraron al plantel. «Tienen 5 minutos para desalojar», les gritaron. Los seminaristas, en medio de la confusión, no supieron qué hacer. Muchos de ellos no alcanzaron a tomar sus pertenencias y salieron solo con la sotana. Al ver que tardaban en desalojar, los uniformados empezaron a disparar sus armas, a injuriar a los religiosos, para asustarlos, para intimidarlos. Incluso cuando quisieron mover la imagen del Santísimo, los jóvenes se arrodillaron, provocando carcajadas de los policías, que por cierto también serían, pues yo creo que del signo luciferino o masónico. Pues qué mitote traen con ese tiliche, decían los policías blasfemos. El pretexto para la clausura era supuestamente la salubridad. La realidad es que Zuno pues explicaría los verdaderos motivos después en una conversación o algo así. Por lo que se refiere al seminario de la ciudad, debo decir que no era más que un conglomerado de jóvenes perezosos y desaseados. Eso, la opinión tan negativa, tan injusta, tan abusiva, pues nos indica perfectamente que la motivación era otra. Todos los seminaristas se agrupan en la plaza de San Sebastián sin saber qué hacer, dado que muchos no tenían familia en la ciudad,
Fue así que algunas personas le dieron alojamiento temporal a los jóvenes. El segundo desalojo, con la clausura del Seminario Mayor, se estableció posteriormente una quinta situada en el cruce de Avenida Libertad y Tolsá, mientras que el menor quedó en una casa de 3 pisos ubicado en el número 338 de la calle Pedro Moreno. La tarde del 27 de julio de 1925, de nueva cuenta, el gobernador Zuno, apréndanse este apellido porque voy a hablar algo fuerte de este personaje, le daría la orden al teniente coronel David López de desalojarlos. Fue así que los policías acudieron al Seminario Mayor y ordenaron a los jóvenes salirse de la quinta. Las autoridades pensaron que sería un desalojo pacífico, pero fue todo lo contrario. Los seminaristas se fueron agrupando afuera de la finca y se sintieron con ánimo de recuperarla. Aunque no existen detalles del enfrentamiento, se sabe que los jóvenes se trabaron en una lucha desigual contra los gendarmes, quienes en realidad realizaron varios disparos. De acuerdo con los registros de la época, en la trifulca resultaron lesionados, heridos los estudiantes Juan Rentería, Rafael Cortés, José Servín, además de otro compañero. Por parte de los policías hubo 2 heridos. Algunos de los jóvenes sospecharon que las autoridades irían también al seminario menor, por lo que acudieron al sitio. Ahí se encontraron con los seminaristas aglomerados en el tercer piso de la casa, en donde se atrincheraban para no ser sacados por la fuerza de la finca. En medio de cánticos, los jóvenes resistieron. La autoridad llamó entonces a los bomberos para tratar de desalojarlos mediante chorros de agua. Los mojaron. Las consecuencias, bueno, pues luego de la clausura, las campanas de las iglesias llamaron. Durante varios días permaneció el silencio. Oficialmente se dijo que no era por los desalojos, pero realmente no había otro motivo al aire. El señor canónigo don José María Esparza, rector del Seminario Conciliar, el presbítero Salvador Morán y el estudiante J. Trinidad Elizondo fueron aprehendidos tras estos hechos. Se menciona que algunos estudiantes fueron enviados a Roma y otros más a España. Otros más tuvieron que irse a varios pueblos de Jalisco. Al mirar en retrospectiva, parecía que la represión de los seminaristas fue solo una leve muestra de lo que iba a venir después, la Guerra Cristera. Con la promulgación de la Ley Calles de 1926, los campesinos religiosos y laicos católicos se levantaban en armas en 1929. Justo fue en ese año que los seminaristas pudieron volver a sus actividades, aunque los tiempos seguirían siendo turbios, es decir, no propicios precisamente para la vida religiosa. Es esto lo que tenemos, y ahora procedo a exponer lo que yo sé acerca de esta familia de los Zuno. El Zuno del que se menciona en este artículo fue el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, quien fue gobernador del estado de Jalisco. En 2 ocasiones era masón y socialista. De los criminales que acompañaban a Plutarco Elías Calles tras la muerte del masón, del socialista anticatólico Álvaro Obregón. Fue gobernador de Jalisco entre 1922 a 1926, y en la segunda, como gobernador, repitió, de 1943 a 1947. Este señor, José Guadalupe Zuno Hernández, fue padre de María Esther Zuno, esposa del presidente de México priista Luis Echeverría Álvarez, que tantos escándalos de corrupción y crímenes cometió contra México. Este señor, Echeverría, el presidente Echeverría, ligado al padre Maciel,
por tanto también a Carlos Slim y Alfredo Jalife. Su hermano, el hermano de la esposa de Echeverría, era Rubén Zuno Arce. Precisamente en la casa que tenía en Lope de Vega se reunieron una amplia variedad de criminales, entre los que destaca el nombre de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara, pero también el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, el Bartlett de que López Obrador nombró director de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahí también estaba. Planearon asesinar ahí al agente de la DEA Enrique El Kiki Camarena en 1985. María Zuno conoció a Echeverría presentados por la casa, por la familia de ocultistas, por la pareja de ocultistas y artistas de lo feo, Diego Rivera y Frida Kahlo. Ambos comunistas, ambos ocultistas, socios de criminales, de genocidas, como León Trotsky, que había sido expulsado de la Unión Soviética por acción de Joseph Stalin. Y tenía también enemigos comunistas, enemigos estalinistas en México. Ya saben que cuando los comunistas se odian, se matan, pero de una forma bestial, ¿no? En el caso de Trotsky, pues muere golpeado en la cabeza por una especie de martillo o piolet. Hoy son venerados Diego Rivera y Frida Kahlo por toda la élite perversa. Incluso tengo adjetivos muy fuertes que no puedo mencionar. Son astas y son satanistas. Todos los izquierdistas ligados a narcotraficantes como Lázaro Cárdenas del Río, que también fuera presidente de México, fundador del narcosistema, Manuel Ávila Camacho, Álvaro Obregón y por ende también socios de criminales como Fidel Castro y la Internacional Comunista. Vean cómo es esto que todos ellos se conocen y una amplia variedad de personas decían tener amistad con los comunistas Frida y Diego Rivera. Y hoy que vemos que George Lucas también tiene una veneración por Diego Rivera y Frida Kahlo, pues bueno, creo que es un dato importante, ¿no?, para tenerlo en consideración. Solo aparentes enemigos de la otra facción del PRI, bueno, es un comentario adicional porque muchos piensan que había una facción menos perversa dentro del PRI, que ahora es completamente llamado Morena, y otra que era pues extremadamente radical, rabiosamente comunista o socialista. Los matones de Cárdenas, principalmente. Pues en realidad ahora han hecho una fuerte alianza. Andrés Manuel con los Salinas de Gortari y con otros miembros del mismo cártel, pues también ya vemos a los Slim negociar con ellos o beneficiarse de su régimen. Pero vaya, el razonamiento que quiero dejar patente es como de la familia Zuno, de un anticatólico que era el gobernador de Jalisco en 2 ocasiones, pues puede derivar el grupo de personas con las cuales se emparentan con un criminal como Echeverría. Ese fue el grupo de personas con las que pudieron congeniar, pudieron entenderse los hijos pues de este gobernador, de este mal gobernador anticatólico. En Veracruz, criminales incendian un bar, hay actos de violencia, pero no se reportan heridos durante el fin de semana. En Europa, Donald Trump dobla a la Unión Europea. Ursula von der Leyen se somete a sus exigencias. En Tamaulipas destruyen 23 autos blindados del narcotráfico de los denominados monstruos. En Zumpango, Estado de México, detienen a un hombre relacionado con 4 homicidios. Israel ejecuta a miembro del grupo terrorista islámico Hezbollah en el Líbano. Sinaloa, parche social. Tras varias masacres que les reporté puntualmente en el fin de semana, pues enviaron 90 militares a Sinaloa. Habían enviado ya 1000, no se ven resultados, de todas formas pues los vuelven a enviar. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook
con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Continuamos. Durante el fin de semana estuvo circulando el rumor de que podría venir a México el comunista español Pablo Iglesias, porque ha registrado su canal de propaganda comunista Canal Red en Ciudad de México. Al parecer, podría estar llegando a un acuerdo con Claudia Sheinbaum para incorporarse a la amplia nómina de propagandistas del régimen, que les pagan muy bien, por cierto. Miles de mexicanos manifestaron su oposición a que venga Pablo Iglesias. Y es que ya con Morena, pues cada vez más trae extranjeros comunistas a vivir de los recursos de México, a parasitar los recursos de México. Es el caso de Juan Carlos Monedero, no me acuerdo de eso, sí, Juan Carlos Monedero, pero también un miembro de ETA, Catú Arconada Gómez, también Abraham Mendieta, quien dice utilizar faldas y besarse con hombres, Paco Ignacio Taibo II, que es un español comunista que López Obrador nombró como titular de la editorial mexicana El Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues un comunista español más, cuando pues Sheinbaum constantemente dice odiar a España, cuando López Obrador dice constantemente despreciar a España, pero su esposa busca tener la nacionalidad española para tratar de evitar la justicia de los Estados Unidos. Bueno, pues es un ejemplo, es un ejemplo de lo equivocado, de los pasos tan equivocados que da el gobierno de México. Y hay que recordar que la esposa de Pablo Iglesias, Irene Montero, pues ha sido una de las que principalmente promueve o promociona las pues relaciones de adultos con menores. Ven al morenista Andy López Beltrán en un hotel de lujo japonés conocido como Okura, donde la noche cuesta aproximadamente 60,000 pesos. Estaba acompañado de personas de origen árabe ligados a la Cuarta Transformación, al régimen de Morena, que es Daniel Assad, cómplice de presuntos fraudes multimillonarios con el prestanombre de los hijos de AMLO, Amílcar Olán, en la construcción del Tren Maya, pues se enriquecieron de esa forma, adquiriendo contratos al dedazo para abastecer de materiales la obra, por cierto, materiales de mala calidad que terminan ocasionando un descarrilamiento del tren. Mario Manuel Guerra Mabarak, otro hombre de origen árabe o fenicio, pues también fue de los que acompañaron a Andy López Beltrán. Si creemos que, bueno, pues los tres se hospedaron, 60, bueno, pues estaríamos hablando, a ver, ¿de cuánto? Estamos hablando de 60 por 3 serían 180. Por 3 noches de los 3 serían 540,000 pesos tan solo de hospedaje en el hotel de 5 estrellas Okura, de Andy López Beltrán y de sus amigos Mario Manuel Guerra Mabarak y Daniel Assad. 540,000 pesos por las 3 noches. Pero me comentaron que también fueron a una tienda Prada, donde pues los productos llegan a valer hasta 200,000 pesos. Entonces estamos hablando de que probablemente fácil, Andrés Manuel López Beltrán estaría gastándose más de 700,000 pesos en Japón. Tenía que hacer algo en Japón, tenía una misión de volver morenistas a los japoneses. Pues no, a decir verdad no. Durante el fin de semana se realizó un fraude electoral en Venezuela, los venezolanos no votaron y el chavismo dice ganar todas las alcaldías. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, declaró que Nicolás Maduro no es presidente legítimo de Venezuela y que es el líder de un grupo criminal conocido como el Cártel Los Soles. En Colombia, pues hoy se dio el veredicto sobre el expresidente de derecha Álvaro Uribe. La jueza lo considera culpable del delito de soborno. Se nota que pues es toda una estrategia instrumentalizada desde el socialismo, desde Gustavo Petro,
que busca eliminar a su principal opositor político. Recordemos que en Colombia ya se utiliza una mafia, una guerra sucia bastante sangrienta, pues el candidato presidencial de derecha, Miguel Uribe, fue balaceado, recibió 3 disparos y apenas se está recuperando. Con todo esto, pues los colombianos, la mayoría de los colombianos dicen, fue Petro. No tienen pruebas, no se ha logrado acreditar, pero fue Petro. Por cierto, me van a responder los colombianos, discúlpenme. Sí hay pruebas, o sea, sí hay elementos que relacionan a Gustavo Petro con el atentado. Donald Trump se comió a Ursula von der Leyen, es lo que dice el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pues tras que solamente fue necesario una pequeña reunión de Donald Trump con Ursula von der Leyen, quien estaba totalmente agresiva contra Trump, pues termina diciendo que sí acepta a todo lo que diga y mande el señor Donald Trump. Por su parte, pues el gobierno de Francia, el gobierno Illuminati de Macron, manifestó su pesar, porque quería que hubiera un fuerte enfrentamiento. Bueno, pues hoy se celebra a San Víctor Papa. En los inicios de la iglesia comienzan las misas en latín. Antes se hacían en griego. Y en Japón sigue creciendo el partido nacionalista japonés conocido como Sansei-to, los únicos que lucharon contra la aplicación de dosis experimentales, y los medios los atacan por esto. Si ustedes van a Wikipedia, les dirá por qué el partido se considera de extrema derecha y por qué no lo quieren. Dice, el partido posee una ideología extremadamente conservadora, con posturas contrarias a las medidas a la endemia de C-19, del que consideran que es una farsa elaborada. Las ideas políticas de la formación incluyen reformas educativas para desarrollar la habilidad de pensar en valores tradicionales, seguridad alimentaria para promover productos libres de pesticidas, protección nacional para regular la inversión extranjera y liberarse del uso de tapabocas o mascarillas. Con lo que les comentaba, pues es que no hablo japonés, no hemos coincidido físicamente con los miembros de este partido, no los conocemos, pero con esto que dicen, ya podemos decir que llegamos a una misma conclusión sin siquiera conocernos. Bueno, pues a ver si pueden darse una vuelta por la estación de ebooks, porque ahí estoy compartiendo información importante que pues me sería difícil pasarla toda a esta plataforma ahora mismo. Rápidamente les comento que en el Reino Unido se registró un ataque con cuchillo en el sur de Londres que deja a 2 personas sin vida. Ya saben quiénes son, pues los que la mayoría de las veces usan pues armas de este tipo. Es un grupo, es un credo, un grupo étnico y también un grupo religioso sectario que particularmente en los últimos años pues ha viajado para poblar Europa con facilidades de los mismos gobiernos de Europa que ejecutan un PK que pues ha traído como consecuencia todo esto, ¿no? Todo esto que estamos viendo. Y discúlpenme que hable así, pero no hay otra forma de comunicarnos porque siempre está el riesgo de pues ser objeto de censura, de persecuciones. Bueno, ahora ya ven que con Sheinbaum pues ella quiere imponer controles excesivos de censura. Lo único que nos queda pues es exigir que se respeten nuestros derechos y sobre todo que se respete el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que también abarca empresas con las que nosotros colaboramos. Las empresas, las redes sociales que son del extranjero, pues no tendrían por qué someterse a los dictados de censura del gobierno de Sheinbaum. Pero pues esas mismas empresas tienen sus propios credos, ¿no? Pasamos rápidamente con El Economista. El Economista dice que con Adán Augusto López y Merino
aumentaron las desapariciones forzadas. López Hernández asumió como gobernador de Tabasco con 465 casos de desaparición y lo dejó con 632, en tanto que su sucesor terminó su administración con 1894. En 2025, este 2025 con Javier May, también socio de la corrupción de los hijos de AMLO, pues se registraría una cifra récord, una cifra incluso superior. Llama a Claudia Sheinbaum a sus compañeros de Morena a vivir en la justa medianía, pero entonces no le va a imponer ninguna sanción al hijo de Andrés Manuel López Obrador por irse a pasear a Japón y gastarse más de 700,000 pesos, junto con sus amigos, desde luego. Recuperan 10% de las pérdidas de Pemex por huachicol. Una nota de Berardo Martínez pues dice que con la llegada del presidente Donald Trump el primer semestre del año se decomisaron 41 millones de litros de combustible robado a Pemex. Pero les digo, esto es únicamente por el presidente Trump y la prensa pues no lo quiere reconocer así. Pasan camiones de ayuda a la Franja de Gaza, pues sí, hicieron mucho escándalo y finalmente hacen esto. Y yo me estoy dando cuenta que incluso aunque la gente pueda tener hambre, pues estos 120 camiones que ingresaron, siempre ocurre esto que están viendo en la imagen. Se abalanzan a golpes contra los camiones con miras a agredir a los soldados israelíes y por eso en muchas ocasiones han disparado contra esta gente. Pero eso no lo presentan así los medios sionistas. Paradójicamente hoy tengo que decir eso, ¿no? Medios sionistas son los que atacan principalmente todas las operaciones militares de Israel y defienden al grupo terrorista islámico Hamas. No están brindando una cobertura imparcial y por eso es que ahora sí tengo que decir que la balanza está completamente inclinada al terrorismo islámico por parte de los medios internacionales. Es verdaderamente asombroso. Nunca pensé ver algo así. Francamente, nunca pensé ver algo así, porque en mi idea era que, pues, si es prensa de la élite, pues iban a estar a favor de Israel. Ya pueden ver que no. Entran los primeros camiones con alimentos, sí, pero pues agreden los camiones. ¿Ustedes creen que eso es algo con lo que se pueda lidiar? Esta gente dice, es que tienen hambre. Pues mire, yo los veo muy fuertes y hasta gordos algunos, como para decir que tienen bastante hambre. Ahora está pasando la ayuda humanitaria porque así lo exigieron los organismos internacionales, porque hubo mucho escándalo también por parte de la prensa, pero lamentablemente pues el problema del grupo terrorista islámico Hamas no se va a solucionar. No era la solución tampoco matarlos de hambre. Yo pienso que eso no es así la forma ideal en la que se debe de hacer la guerra. Pero con estos dos, sobre todo con lo que está dispuesto a hacer el Hamas, que es sacrificar mujeres y niños, no me asombraría, ¿no? Que esto no es una guerra, esta es una intención de aniquilamiento por parte de pues el mundo islámico contra lo que sea que constituye el Estado israelí. La capital de Sinaloa en crisis, cierran miles de negocios y crece el ambulantaje. Una nota de Mario Núñez. La Unión de Locatarios de Culiacán estima que 2,000 comercios bajaron la cortina. George Lucas en su primera Comic Con dice que nunca había participado en una, pues que ya estaría participando. Será la más larga, anuncian la línea 4 del cablebús. Claudia Sheinbaum durante el fin de semana. Logran Unión Europea y Estados Unidos un acuerdo sobre aranceles. El Excelsior, sueño canadiense. Ante la persecución en Estados Unidos, Canadá se ha convertido en una opción para los migrantes mexicanos, pues que se la vayan olvidando del sueño canadiense, porque también los van a deportar. Ya están aplicando políticas muy duras contra los migrantes mexicanos. Sobre todo los migrantes que viajan ilegalmente o que viajan con un propósito turístico y se quieren quedar. Casó estudiantes. Hernán trabajó como espía del viejo régimen. Esto es bien importante. Esta nota sí vale la pena.
Porque entonces Bermúdez Requena pudo ser uno de los matones de la DFS, lo mismo que el hermano de Carlos Slim, Julián Slim. Fue agente de la Dirección Federal de Seguridad priista, acusada de espiar y torturar y desaparecer cientos de adversarios políticos. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, actualmente prófugo de la justicia, fue agente de la DFS. Sí, aunque ustedes no lo crean. De acuerdo con un informe con el Archivo General de la Nación, pues se pudo confirmar con ello. Desde 1947 desapareció como tal, que apareció, mejor dicho, hasta 1985, pues ahí estuvieron en la DFS. Muchos de los peores criminales, narcotraficantes, pues pasaron por la DFS como agentes. Ahí estaba Hernán Bermúdez Requena, que se lo utilizó en su momento para aniquilar a otros criminales, porque también eran asesinos, multiasesinos, ladrones, como los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. La DFS persiguió fundamentalmente a grupos de extrema izquierda, comunistas, socialistas, pero también a grupos de derecha, a grupos conservadores. Por eso les digo que no le crean al régimen tampoco de supuestos empresarios que bien que estaban atornillados con Andrés Manuel. Dentro de las corporaciones, el exfuncionario tabasqueño fue parte de un grupo llamado UNAM, sección de A del Departamento de Información e Investigación Local. Como agente siguió a los estudiantes de prepa popular que habrían armado una bomba en Palacio Nacional o instalado una bomba en Palacio Nacional el 1 de mayo de 1984. Última foto de un guerrillero, la última imagen de Francisco Alonso Pérez Rayón, dirigente de la criminal Liga Comunista 23 de septiembre, al ser arrestado el 14 de abril de 1977, fue publicada en Excelsior. Desde entonces, el jefe guerrillero está desaparecido. Lo más seguro es que haya quedado herido en algún enfrentamiento como el hermano de Piedra Ibarra, y pues los comunistas dejaban morir a sus compañeros heridos en la calle. Los enterraban en el monte o en algún lugar así. También es cierto que por ahí, por la Ciudad de México, donde había un hotel que incluso se dice que es un hotel encantado, un hotel por cierto con simbología satánica y masónica, que está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, y que Andrés Manuel tuvo el cinismo de decir que había creado una universidad del bienestar ahí, donde no hay nada. Bueno, pues en ese hotel se dice que también se llevaron a muchos de estos jóvenes que enviaban a morir los padres de Claudia Sheinbaum y otros académicos corruptos como la maestra Ifigenia Martínez, que en paz no descanse, pues los enviaban ahí a hacer destrozos durante el 68, y en los años posteriores les cayó la DFS y los habrían asesinado en ese lugar. Bueno, dicen que incluso se encontraron hasta huesos en alguna ocasión. En esto ya estaba metido pues incluso el padre de Omar García Harfuch. INE perfila multas por 26 millones de pesos a candidaturas. Y yo lo que quiero, sobre todo esto que estamos viendo, yo lo que quiero que vean es que pues el partido narcotraficante Morena, que se las da de muy comunista, pues por ejemplo también Lázaro Cárdenas del Río, que es el creador de la DFS realmente. Quiero que vean cómo estos instrumentos, o sea, apoyaban a criminales como Fidel Castro. Eso está plenamente confirmado. Lázaro Cárdenas del Río, dictador comunista, se entiende con otro dictador comunista de Estados Unidos que fue Franklin Delano Roosevelt, y con la mafia de Boxy Siegel, que crean el cártel de Sinaloa, que crean el centro de producción de drogas de Badiraguato. Yo lo que quiero que vean con todo esto que expongo, que repito todos los días, es fundamentalmente cómo eran ellos los que mataban a los supuestos jóvenes estudiantes, socialistas, marxistas o los intelectuales de izquierda. Eran ellos. Y es la mejor prueba de la farsa también que es Morena, sobre todo con relación a los ideales criminales del comunismo o del marxismo.
Vamos con nuestra siguiente portada. La prensa dice: amenaza de desalojo. Temerosas se encuentran decenas de familias ante la advertencia de ser retirados por el proyecto Reforma Colón, financiado por Cibanco, investigado en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado de dinero. Un banco del corrupto Alfonso Romo Garza pues estaría tratando de comprar las casitas ya viejitas, las casitas pobres, para destruirlas y construir un enorme complejo financiero. Los mexicanos viven con miedo en las ciudades, dice la Iglesia Católica. El Centro Católico Multimedial lamenta la muerte de maestra jubilada en Veracruz que era taxista. Denuncia al Grupo Negro, que es una escisión, aquí dice incisión, no, es escisión del Cártel del Golfo como presunto responsable. Seguimos. El periódico El Debate de Culiacán. Siguen las sorpresas después del temblor. Ahora hasta cocodrilos atacan. Un adulto mayor falleció al ser atacado por un cocodrilo cuando se metió a bañar a un canal en el ejido La Flor, en El Dorado, Sinaloa. En paz descanse, pero también ¿quién se le ocurre meterse a aguas pantanosas? Puede haber otras cosas en esas aguas, además de cocodrilos. Gerardo Vargas enfrenta su proceso por soledad política. Con lo del cocodrilo, pues ni siquiera podrías, algunos dirán que también podría tener alguna implicación el gobierno, no sé. Digamos que es parte de la flora y fauna que regularmente no se veía ahí, pero que sí es tradicional de ese lugar. Milenio, tecnología para Marte, detectan huachicoleo de agua y fugas en México. La plataforma israelí se aplica en Puebla, Juárez, Saltillo, Salamanca, Celaya e Irapuato. UNAM gana terreno en el ranking mundial en ciencias. ¿Qué más? El periódico AM otorga Estado 15M más Club León. Autoriza gobierno en marzo nuevo apoyo para los gastos operativos del equipo de fútbol en su participación. Pero esto es criticado, ¿no? Es criticado. Dice: el arbitraje de los partidos del Club León en los torneos de clausura y apertura de este 2025 se paga con dinero de los guanajuatenses. Pues sí, estamos descubriendo que muchas cosas están subsidiadas últimamente. La jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, dice: genocidio, reprocha a Trump que no agradezcan su ayuda. Pues es verdaderamente que son cínicos los palestinos, porque no participan en exterminar al grupo terrorista islámico Hamás. Ellos están encantados con ese terrorismo islámico. Exportación récord de Estados Unidos a Cuba, que paga en efectivo debido al bloqueo. En el aire, la continuidad de ese comercio, el magnate limita aún más los negocios de turismo con la isla. Violencia vicaria, Maja Shekeiban denuncia ilegalidad de la nueva acusación. Por acordeones, en la narcoelección judicial multará INE a 118 juzgadores. Pues es un parche social, tendrían que quitarles el cargo, porque llegaron de una forma ilegal, ¿no? Una multa no sirve de nada. León desafía a Jalisco por el agua de Chapala. Expertos advierten que el nuevo acueducto de la presa Solís a la ciudad guanajuatense impactará el reparto de agua que abastece a Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues incluso entre estados ya tienen problemas por el agua. Trump y la Unión Europea logran un acuerdo en aranceles y cierran etapa de tensión. Y Úrsula dice, se ve muy feliz, ¿no? Pero ella pues tiene un enorme escándalo de corrupción con la farmacéutica judía Pfizer, que tiene por sede Israel. Tapatío conquista la 8ª edición del Gran Giro Guadalajara Electrolit. Financiero, Lutnick: ni prórrogas ni periodo de gracia a los aranceles entrarán en vigor sin ninguna duda este 1 de agosto. El Economista: la Unión Europea y Estados Unidos llegan a un acuerdo con tasa de arancel del 15%. El bloque europeo promoverá una inversión en Estados Unidos de $600 mil millones y Estados Unidos se comprometen también a comprarle energía y equipo militar a los Estados Unidos. México y Canadá agilizarán pláticas para definir los acuerdos con Estados Unidos en el inicio sobre los aranceles. Y ya, eso es lo que tienen las principales portadas de los periódicos de circulación nacional, con todos los matices, ¿no?,
que tiene la misma prensa y todas las cosas que pues ellos se dedican a omitir. Vamos con pues algunas cosas de esas que probablemente y podríamos clasificar como omisas. En Nevada, pues 2 personas perdieron la vida en una balacera en un casino de Reno, Nevada. Los casinos fundados por la mafia judía italiana y que son utilizados para lavar dinero, recientemente se dijo, del cártel Jalisco. En Nueva York, un hombre armado asesina a 4 personas en balacera en Manhattan frente a las oficinas de Blackstone, la piedra negra de los Rothschild. Bueno, pues lamentablemente, ¿no? Se investigan aún el móvil. Tabasco, asesinan a adolescente Tomás N., estudiante de secundaria. En un taller mecánico llegó un comando armado, comenzó a atacar al dueño del taller de 20 años en Villahermosa, Tabasco, y ahí pierde la vida este menor de edad que únicamente se dedicaba a hacer mandados. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump felicita a Camboya y Tailandia por alcanzar un acuerdo del alto el fuego. En Estados Unidos, Donald Trump reduce de 10 a 12 días el plazo para que Rusia acepte la paz o un alto al fuego con Ucrania. Israel realizó ataque contra el sur del Líbano para ejecutar a un miembro del Hezbollah. Reino Unido, 2 muertos por ataque con cuchillo islámico en el sur de Londres. En Ciudad de México, agreden a lady racista la actriz argentina que insultó a un policía condenándola a pedir disculpas. En México condenan a 20 años de prisión a los Salgueiro, miembros del cártel de Sinaloa. En Puebla detienen por intimidación a un comandante de investigación de la Fiscalía de Puebla. En México una investigación declara que es fraude la narcoelección judicial por los elementos de acarreo, por los acordeones y porque las personas no pudieron informarse para votar por todos ellos. Evidentemente es un caso de fraude. Lo revela la revista Voz y Voto. Y en Japón, el viaje de 3 noches de Andy López Beltrán individualmente habría costado 398,000 pesos mexicanos, más compras en las tiendas Prada que se desconocen. Tan solo el viaje de Andy López Beltrán tendría un costo de lo equivalente a 1,431 salarios mínimos mexicanos. Y bueno, pues eso ya nos indica cómo es la hipocresía de ellos, de los que dicen que la austeridad republicana. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno al maligno Satanás y a los demás espíritus malignos que son sus cómplices en la perdición de las almas. Amén. Si te gusta este programa, apóyalo. Hasta la próxima. Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.